El domingo pasado comenzamos a meditar acerca de esta palabra que por mucho tiempo se ha puesto como de moda, ¿no? y que es como una obligación que uno tiene que tener. Y por un lado es totalmente cierto. Es una obligación que todos nosotros tenemos de saber con seguridad hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Lo que llamamos la visión de la iglesia. Y estaba haciendo énfasis un poco el domingo pasado en aquel pasaje de Hechos cuando el apóstol Pablo dice que él no fue desobediente a la visión celestial. Estaba en Hechos capítulo 26, versículo 19. No fui desobediente a la visión celestial. La gran pregunta que nos hacíamos es ¿cómo moverse, cómo caminar en una visión de fe cuando fe es lo que no se ve? ¿Cómo caminar en una dirección de algo que no se ve? Porque la fe justamente es aquello que no se ve. Hay una seguridad, hay una certeza de algo, pero aún no se está viendo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es? Una visión de algo que no se ve. Bueno, así es como trabaja el Señor. Nos movemos en fe, nos movemos en una dirección, nos movemos con una visión, pero no podemos estar esperando como muchos hacen, o quizás hasta algunos de nosotros muchas veces hacemos, de esperar una visión, una aparición mística, algo que se nos aparezca delante de nosotros y en consecuencia de esa visión, entonces me muevo en esa dirección. Obedecer como resultado de la visión. Cuando la Biblia es muy clara cuando nos dice que la obediencia es un prerequisito. Debemos obedecer al Señor para poder ver. Qué desafío, ¿no? Para cada uno de nosotros como cristianos, como hijos del Señor, caminar en esta dirección, y qué desafío también es juntar todas estas visiones personales para formar parte de la visión del cuerpo, la visión de la iglesia, lo que el Señor nos está dando. Por eso el desafío que todos tenemos en la iglesia siempre es ser responsable de nuestro lugar en la iglesia. Muchas veces estamos acostumbrados a que hay una visión y todos nos tenemos que unir a esa visión, cueste lo que cueste. Y tiene algo de verdad ese pensamiento, esa manera de actuar. Tiene algo de verdad. Pero si algunos lo toman de una manera equivocada, puede pasar en que uno deja y pierde su propia responsabilidad delante del Señor de caminar en una dirección. Y muchas veces uno dice, bueno, si fallamos es culpa del que dijo la visión. Y comúnmente en la iglesia siempre le echamos la culpa ¿a quién? Pero que no lo dije, lo pensaron ustedes. Es muy fácil que eso suceda. Y el pastor tiene también allí su responsabilidad, sin ninguna duda. Pero cada uno de nosotros, como miembro de la iglesia, porque debemos acordarnos que el pastor también es miembro de la iglesia. Es un miembro más dentro del mismo cuerpo. El pastor no es la cabeza. Cristo es la cabeza. Menos Amén. Mal, hermano. Amén. Menos mal. Si yo sería la cabeza, estaríamos fritos, hermano. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero debemos caminar en una visión, caminar en una dirección que el Señor nos va mostrando. Hablábamos también de que tenemos que tener una visión 20-20, ¿no? Que el problema de la visión puede estar en ti o puede estar fuera de ti. Puede estar en ti si hay complicación en nuestra propia vista, si tenemos los ojos cansados, si tenemos los ojos enfermos, si tenemos los ojos que nos está pasando algo, ¿no? Todos los que tenemos algún problema en los ojos tenemos que ir al oculista, nos dan una receta, nos dan algunos anteojos, nos dice que descanso, nos dan distintas cosas para poder mejorar un problema que tenemos nosotros. Pero también puede existir otro problema que está fuera de nosotros, que es la visibilidad, ¿no? Dependiendo de la circunstancia, cómo está el clima, cómo está el viento, cómo está la neblina, si está lloviendo, o sea, todo lo que vamos manejando nos damos muy
cuenta muy fácil de esto, ¿no? Cuando el día está lloviendo y hay mucha lluvia, uno ¿por qué va despacito con el carro? Porque no ve nada, ¿no? Y a veces se ve el carro adelante y a veces no se ve ni el carro de uno. Entonces el problema no es de uno, no tiene bien la vista, pero las circunstancias en las que está viviendo en ese momento no nos permiten ver. Entonces no tenemos que buscar cura para nosotros, sino tenemos que tener la sabiduría de ver, bueno, cómo enfrentamos esta situación difícil. Está fuera de nosotros, pero nos influye. Está fuera de nosotros, pero sin ninguna duda nos toca de alguna manera. Y hablábamos también que íbamos a hacer énfasis en cada una de las letras de esta palabra visión. Y la visión, en primer lugar, tiene que ver con el valor. ¿A qué le damos valor? ¿A qué le dedicamos más tiempo? Y ese fue el único punto que pudimos tratar el otro domingo, con la B, el valor. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A qué le das más valor? No es una cuestión de a qué dices que le das valor, sino realmente a qué le dedicas tiempo. ¿En qué gastas tu dinero o en qué inviertes tu dinero? Porque allí está el valor, allí está tu tesoro y allí estás poniendo tu corazón, porque le estás dando valor. Y si tú tienes tus ojos, tu vista puesta en aquellas cosas que no tienen valor, te vas a llevar la mayor defraudación de tu vida, la mayor frustración de haber puesto todos tus esfuerzos en algo que desaparece, en algo que tarde o temprano, dure mucho o dure poco, pero tarde o temprano no va a tener el mismo valor. No vale la pena ponerle valor a esas cosas. ¿Qué es lo que tiene más valor en el día que vivimos? Y sin duda sigue siendo el dinero, por mucho tiempo, ¿no? Y algunos dicen, bueno, a mí no me importa tanto, pero la verdad que todos estamos moviéndonos en dirección al dinero, porque con el dinero no salva, el dinero no hace feliz, pero nos hace vivir bien, ¿no? Entonces todos estamos detrás del dinero. Ahora, ¿el dinero es estable? ¿La economía es estable? ¿El valor del papelito ese que tiene en su bolsillo, y si no tiene papelito y tiene la cuenta en el banco, que esté todo más juntito, ¿es estable? ¿Está igual o va variando? Pregúntenle a nosotros que somos latinos, sabemos más de esto, ¿no? Y es más, muchos nos hemos movido para este lado por ese conflicto, por ese problema. Y por como diciendo, bueno, los Estados Unidos ese problema no lo tienen. ¿Es cierto? En Estados Unidos las cosas valen igual. Quizá van más lenta que en el resto de nuestros países, pero también van perdiendo valor. Estados Unidos no es el mismo país que hace muchos años lo era. Así que si también uno puso su valor y su esfuerzo en el sueño americano, sepa que también el sueño americano nos va a frustrar, nos va a defraudar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestro esfuerzo, nuestro valor en algo que no es estable, en algo que no es fijo, en algo que no depende de sí mismo. Por eso nuestro valor tiene que estar en aquellas cosas que son eternas, en aquellas cosas que valen la pena, aquellas cosas que no van a cambiar. Y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra, y eso significa todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, no solamente el cielo y lo que llamamos tierra, sino todo lo que incluye el cielo y la tierra, toda la creación, que dice, pasará. Así que aún si tu esfuerzo y tu valor y todo tu corazón está puesto aún en otro planeta, también va a desaparecer todo. Pero la palabra de Dios no pasará. Si la palabra de Dios no pasa, es la que realmente nos da la pauta de dónde está el valor, en dónde debemos hacer nuestro esfuerzo. Y la palabra de Dios nos enseña quiénes somos nosotros. Y si nosotros descubrimos quiénes somos nosotros, vamos a prestarle atención realmente y darnos el valor que Dios nos da. Aunque seamos muchos los seres humanos, Dios nos creó a cada uno de nosotros
por alguna razón. Hay algo que tú estás haciendo en este planeta. No importa la edad que tengas. Dios te envió a este lugar para cumplir un trabajo, para cumplir una misión. Estás poniendo y estás dándole un equilibrio, un balance a toda la creación de Dios. ¿Te puedes dar cuenta de eso? A veces nosotros pensamos, bueno, si lo hago, si no lo hago, si estoy o no estoy, si desaparezco o no desaparezco, nadie se va a dar cuenta. Sí, en el plan de Dios se dará cuenta porque Dios te creó con un propósito, te creó por una razón. Dios te da un valor que nosotros muchas veces hasta lo ignoramos, no nos damos cuenta. Dios a nosotros sí nos valora. Entonces tenemos que prestarle atención a las cosas que Dios nos dice. Lo que no cambia es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que fue capaz de crear todas las cosas, es la misma palabra, es la misma voz que nos llama a cada uno de nosotros. El llamado que hemos recibido cada uno de nosotros a conocerle a Dios, fíjense si no tiene poder. Fíjense si no es esa misma voz creadora del cielo y de la tierra la que te ha llamado y te ha llamado por tu propio nombre. Entonces cuando empieces a darte cuenta del valor que tienes para Dios, del valor que ocupas en el plan maestro de Dios, vamos a empezar a movernos, a caminar en la dirección que vale la pena, en la dirección que tiene valor. Y le vamos a empezar a dar valor a las cosas que realmente valen la pena darle valor. La segunda palabra que quería hacer énfasis con la letra I es que una visión siempre es intensa. Cada uno de nosotros nos movemos en distintos momentos por distintas situaciones y a veces le llamamos esa voz interna, ¿no? Como que hay una voz de cada uno de nosotros y algunos le pueden llamar, me lo dijo el corazón, otros pueden decir, bueno, yo creo que el Espíritu Santo me fue guiando por acá. Y bueno, no importa si eres cristiano, si no eres cristiano, no importa tu condición espiritual, cada uno de nosotros nos movemos a través de una voz, porque muchas veces tomamos decisiones de acuerdo a eso que nos parece, a eso que justamente que le llamamos una voz interna. ¿Qué es lo que te importa profundamente? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace soñar? Yo muchas veces miro ciertas clases de videos, por ejemplo, y lloro. ¿A usted le pasa o no llora nunca? No, nunca. A ver, levante la mano el que no llora, vamos. Y algunos no miran al otro y dicen, ¿cómo puede llorar por eso? Pero seguramente llora este por otra cosa. O sea, cada uno de nosotros lloramos, nos importa, nos interesa o soñamos con distintas cosas, pero hay algo que nos mueve hacia adelante, hay algo que intensifica nuestra vida, hay algo que realmente nos va impulsando de un lugar al otro. Cada vez que vamos al cine como familia, ¿no? Y que las películas siempre las elijo yo, las mejores, ¿no? Por eso vamos a ver Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, ¿no? Bueno, vamos a verlo y siempre, pero les damos la oportunidad que nuestras hijas elijan de vez en cuando y bueno, vamos para el cine. Y muchas veces, bueno, ahora que está la oportunidad de verlo en 3D, y seguro se aprovecha a verlo en 3D, sí que nos dan los anteojitos, ¿no? Y uno entra ahí como cieguito en el cine, ¿no? Porque dice, no, sacátelo, todavía no hay que ponerse, bueno, entonces, ¿no? Después que empieza recién se lo pone. Y cuando estamos allí viendo la película, todos sabemos que hay un momento, como familia, que miramos así a Carolina, que seguro que va a estar llorando. Ay, que los anteojos de 3D me secan la vista. Esa es la excusa. Usted no pone esa excusa también como, no, el ojo me entró algo en el ojo, como para disimular un poco, pero hay cosas que nos emocionan, ¿no? Hay cosas que nos llaman la atención. Bueno, esa voz interna
es la que también te puede ir dando dirección hacia cuáles son las cosas que tienen un verdadero valor para ti. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros ese granito, esa semillita que va a ir germinando y va a ir creciendo de acuerdo al cuidado que le demos. El Señor no nos va a crear de una forma y nos va a dar un trabajo, una tarea por realizar totalmente distinta a lo que ya puso en nuestro corazón. El tema es cómo uno va a ir descubriendo cuáles son los talentos, cuáles son los dones, cuáles son aquellas cosas que me motivan, cuáles son aquellas cosas realmente que Dios puso en nosotros, aquellos sueños que Dios soñó para nosotros y que Él puso en nuestras vidas. Ir descubriéndolo. Bueno, ¿cuál es esa voz interna? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te hace soñar? ¿Qué es aquello que cuando ves te anima y te da fuerzas para seguir adelante? ¿Qué es lo que te importa profundamente? Pero también puede haber otra voz, que es la voz del descontento. La voz esa de lo que te cae mal. Y la pregunta sería así, ¿qué es lo que te molesta? Si no hay nada que te hace llorar y no hay nada que te haga soñar, bueno, seguramente habrá cosas que te molestan. ¿Qué cosas, qué hay que te gustaría que cambie? ¿Qué hay que no es y debería ser? Bueno, eso también te va a dar una pauta de aquellas cosas que están en tu vida, en tu corazón, que Dios ha implementado para que saques de ti lo que puedes hacer por esa razón. Puede ser que la injusticia te moleste, no tendría que molestar a todos, ¿sí? Pero hay quienes le mueve más esto, y cuando uno está descontento con algo, entonces puede ser una voz que te va indicando hacia dónde está la dirección de tu vida. ¿No? Hay algunos, bueno, acá tenemos gente que construye puentes, ¿no? Y yo me imagino que en algún momento, ¿no? ¿Lo construye o no lo construye? No. ¿Por qué lo hace? Y el puente une un lugar con otro. Seguramente uno estuvo descontento de que estaba acá y su familia estaba del otro lado y no podía cruzar. Y bueno, y eso te va a motivar a hacer algo, a descubrir algo nuevo. ¿Por qué? Porque uno no está contento con esto y hay que cambiarlo. Bueno, la voz del descontento también nos puede dar una dirección en nuestra visión. La visión se mueve a través del valor, la visión es algo intenso en cada uno de nosotros y la visión está totalmente relacionada con el servicio, porque hay otra voz que no es la interna ni la descontenta, que es la voz más alta que podemos escuchar, y es la voz del llamado de Dios claro y específico, que es servir. El Señor vino para servir y no para ser servido, y nos da a nosotros la orden de hacer lo mismo, de servir y no esperar ser servido. Así que si todavía no escuchas tu voz interna, o todavía no escuchas la voz del descontento, bueno, hay una voz que está clarita, que es la voz del servicio, la voz que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a servir, a ser siervos. Y el servicio nos indica claramente que se trata de otros y no de nosotros. Es ese cambio de paradigma de que la vida tiene que ver con nosotros mismos. Algunos se quedan muy prendidos con el primer punto, con el del valor, ¿no? ¿Qué valor? ¿Qué importante que soy? Tan importante que soy que Dios me creó a mí para hacer el balance de todas las cosas, como que no hay nadie más grande que yo. O sea, se quedan con ese solo punto y se olvidan de que hay que servir a otro y creen que todo el mundo le tiene que servir a él. El verdadero caminar cristiano es servir a otros. En todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión, servir a otros. Se trata de otros y no se trata de mí. Cuando uno tiene la vida centrada para uno mismo, cuando uno trata de mirarse en algo que tiene que ver solamente con uno, siempre nuestra visión va a ser distorsionada.
Por más que nosotros nos creamos bien, no importa para dónde lo pongas, en la dirección que lo pongas, pero de una manera egoísta, pensando en una manera solo para mí, que se trata de mí y no de otros, mi visión va a ser distorsionada. Pero yo cuando cambio esa visión directamente, que no cambié nada, yo solamente cambié la herramienta, no para mirarme a mí, sino hacia afuera, automáticamente mi visión se acomoda. ¡Wow! ¿Viste? ¿No? Cuando dejo de hacer las cosas para mí mismo y me enfoco hacia afuera, ¿no? Mi visión, quién soy yo, se empieza a acomodar y no estoy al revés, ¿no? Por eso el servicio tiene que ver con otros, no conmigo. Si está todo para servirme a mí, mi visión está distorsionada, yo estoy pata para arriba. Pero cuando empiezo a servir a otros, a mirar hacia afuera, lo mío se empieza a acomodar. Son esas cosas extrañas, pero es la manera en que Dios nos ha creado para servir, nos ha creado para dar. Por eso nos dice que es mejor dar que recibir, pero nosotros toda la vida automáticamente la ponemos para nosotros, para recibir. Y si no, escuchémonos cuando oramos, ¿no? Nuestra oración comúnmente, dame, ¿no? Por eso somos ovejas, dice la Biblia, ¿no? Dame, arréglame, ¿no? Y todo lo que le pedimos de distintas cosas tienen que ver con nosotros. De vez en cuando le pedimos algo al otro, pero acuérdense, empiecen a grabarse las oraciones y después escuchen. Debe haber 2 pedidos para alguien y 14 para nosotros, ¿no? Porque estamos centrados en nosotros mismos. Pero si estamos centrados en nosotros mismos, estamos pata para arriba. Cuando pongamos nuestra vista al servicio de los demás, nuestra vida al servicio de los demás, nosotros comenzamos a cambiar, nos ponemos en una dirección correcta. ¿Cómo estás centrando tu vida? ¿Dónde le estás poniendo énfasis? ¿En ser servido o en servir? Cuando comencemos a servir, nosotros nos empezamos a poner en una mejor dirección. No se trata de mí, se trata de otros. La visión, con la otra I, tiene que ser algo inclusivo o inclusiva. La visión debe incluir a toda la gente. La visión no es algo exclusiva. Y mucho énfasis hay que hacer en esto, especialmente en nuestra tarea como iglesia. La visión de Dios incluye a todos. Dios espera que todos le conozcan. Dios espera que todos alcancen salvación. Y muchas veces nosotros somos muy selectivos. Y ahí lo que estamos haciendo es ser exclusivos, entonces dejamos afuera a algunos. Seamos sinceros con nosotros mismos, hagamos una autocrítica personal y hagamos una autocrítica como iglesia del Señor. Comúnmente si llega alguien en una vestimenta que no corresponde, como que no importa si sea una cuestión sucia o extravagante, lo que sea, pero es como que ya uno directamente empieza un rechazo, ¿sí o no? Y es de alguna manera como dicen, bueno, no, ese tipo de gente acá no entra. La visión debe ser y es algo inclusive. A todos tiene que incluir. Nadie queda fuera de la visión. Si la visión nuestra deja a alguien afuera, estamos equivocados. Nuestra visión está distorsionada. Debemos incluir a todos. Toda la obra de Dios, tengamos presente esto, incluye gente. Y gente de todo tipo. Dios ama a todos, aún a los que nosotros no amamos. Nos enseña que debemos aprender a amarlos, a incluirlos en nuestro círculo. Los que son más jóvenes y manejan allí el Facebook y otra cosa, algunos eligen sí o no, ¿no? Sí. Por supuesto que hay que tener cuidado allí en las redes sociales, sin ninguna duda.
Pero nuestra visión como iglesia debe alcanzar a todos, debe incluir a todos, a todo tipo de gente. Porque el llamado a trabajar es con la gente. Y debemos incluir a toda la gente, todas las razas, todas las edades. Por eso la tarea tan importante es de todos. Porque los más grandes atraen a los más grandes, y los más jóvenes atraen a los más jóvenes, y los más pequeños a los más pequeños. Cada uno tenemos una responsabilidad. Y a veces yo como pastor, ustedes saben que me interesa mucho con los jóvenes y el trabajo con los jóvenes, pero nunca dejo de vista otras edades sin ninguna duda, pero la pasión de lo que el Señor ha puesto en mi corazón es moverme en dirección al trabajo con los jóvenes. Pero por eso, si dejamos la visión de la iglesia en las manos solo del pastor, la iglesia pierde fuerza. ¿Por qué? Porque la visión de la iglesia tiene que ver con todos, con todos. Tiene que ver con todas las edades, tiene que ver con todos los extractos sociales de la vida. Todas las situaciones. Yo sé que es muy difícil muchas veces, pero es el esfuerzo que tenemos que tener. Si en algún momento de nuestra vida nosotros somos exclusivos en cosas, acordémonos que no es el plan de Dios. Porque el plan de Dios incluye a todo. Si algo que voy a hacer o algo que voy a decir me va a dejar afuera de la posibilidad de conocer al Señor a otros, tengo una visión distorsionada. ¿Sí? Valor, intensa, servicio, inclusiva, y la O tiene que ver con la obediencia. No puedo nunca ver concretada la visión si no me he movido en obediencia. Así dijimos al comenzar esta meditación, que la obediencia es un prerequisito para la visión. Recién cuando me muevo en obediencia, entonces puedo comprobar lo que el Señor me ha dado. Así lo explicaba el apóstol Pablo, ¿no? Diciendo que moviéndose en obediencia comprobaréis cuál es la buena voluntad del Señor. Recién cuando camino en la dirección de lo que Dios me está pidiendo, voy a comprobar la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros a Dios le pedimos, Señor, muéstrame tu voluntad, y entonces ahí le tiramos el paquete y el problema a Dios. Si Dios no me muestra su voluntad, es culpa de Dios. Yo le pedí que me muestre su voluntad. Como no me la muestra, yo no hago nada. ¿No habrá alguna vez dicho esto? Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Y como no me dice nada, acá estoy esperando. Y la verdad que Dios no nos muestra la voluntad. Dios lo que hace es que nosotros comprobamos la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Cuando empiezo a caminar en obediencia de las cosas que tan claro que Dios me pide. Y cuando voy avanzando, compruebo entonces la voluntad de Dios. Lea allí todo ese pasaje de Romanos capítulo 12, los primeros versículos, va a encontrar este pensamiento. ¿Sí? La obediencia. Y la obediencia no solamente tiene que ver con que hago lo que me dicen. Un punto fundamental de la obediencia es hacerlo en el momento que me lo dicen. Esto lo sabemos y lo comprobamos mucho más los que somos padres. Los hijos todavía no entienden ¿cómo se dice? Este extracto de la obediencia que tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? Comúnmente uno cuando es hijo, cuando el padre le dice, hace esto, ¿qué dicen los hijos? Ay, ahí voy. Y ahí empieza el problema del lenguaje, ahora, ahorita, ahorazo, ¿no? Y ya lo hiciste, ahora voy, ¿no? Y uno cree, no, la obediencia es ahora. La obediencia tardía es desobediencia. La obediencia tiene que ver con el tiempo, no solamente con lo que voy a hacer, sino con el tiempo. A ver, ¿quiénes son solamente hijos? A ver, levanten la mano, los que son hijos que todavía no son papás. A ver, levanten la mano, que son hijos. ¿Sí?
Para ustedes. Oh. Aunque estén callados, muy bien, la obediencia tiene que ver con hacer las cosas en el momento. Ahorita, no, ahora no. Right now. Right now. El tiempo, no lo dejemos pasar. ¿No? Arreglar el cuarto. Y pueden pasar 3, 4, 10, 2 años, 3 años, 4 años y somos obedientes. No, no, eso no es obediencia. Es desobediencia. La obediencia es ahora. Ahora. Por eso debemos aprender que la obediencia es tan fundamental para comprobar la visión de Dios para nuestras vidas. Movámonos en obediencia ahora. No esperemos que algo suceda. No esperemos que nuestro papá se enoje, nos venga a sacudir y ya cuando nos está amenazando sacar el teléfono y la tablet, ahí recién. No. Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia. No podemos esperar ese momento. Tenemos que movernos en obediencia en el momento. Bueno, y la última letra de la visión tiene que ver con la palabra necesidad. Siempre la visión se va a mover en dirección de una necesidad. Y sepa bien esto, una necesidad que va a tener que ver con otros, no conmigo. Porque no se trata de mí, se trata de otros. Si pensamos en algunos de los ejemplos, cuando Dios llamó a Abraham y lo llamó, ¿no?, que vaya a una tierra que se la iba a mostrar, el objetivo de Dios era bendecir las familias, bendecir a otros. Cuando Dios llamó a Moisés en el desierto y Moisés está viendo allí esa zarza que ardía y no se consumía, el llamado de Dios tenía que ver con esto: he escuchado el clamor de mi pueblo allá en Egipto y te estoy llamando para que saques a mi pueblo. No tenía que ver con Moisés, ni siquiera Moisés estaba orando para que el Señor le muestre qué es lo que tenía que hacer. Viene el llamado de Dios a Moisés porque hay una necesidad. Entonces la visión en la que Dios siempre nos va a estar moviendo tiene que ver con la necesidad de otros. Pero si yo sigo metido en mí mismo, tengo una visión distorsionada y no voy a estar pensando en la necesidad de otros. Por eso tengo que estar tan atento a cuáles son las necesidades de otros. Porque la visión de la iglesia se mueve en la necesidad que hay. No solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Hay una frase que tienen muchos, hace mucho tiempo, es muy conocida, pero creo que vale la pena recordarla. Dice así: planta un pensamiento, cosecha una acción. Planta una acción, cosecha un hábito. Planta un hábito, cosecha un carácter. Planta un carácter, cosecha tu destino. Repito, algunos lo están escribiendo y otros se perdieron. Planta un pensamiento, ¿no? Muchas veces tenemos buenas ideas, solamente pensamos, pero hay que plantarlo para que se coseche una acción. Plantar entonces una acción para cosechar un hábito. Planta un hábito y cosecharás un carácter. Y luego planta el carácter y cosecharás tu destino. Hay que avanzar de a poco. Hay que avanzar en una misma dirección, poco a poco. Dice que el hábito de una persona se construye en un hábito después de realizarlo 30 veces. Por ejemplo, si nosotros queremos tener el hábito de la lectura bíblica, y a veces decimos, no, el hábito es muy malo. No, el hábito, dependiendo, como toda herramienta, ¿no? Puede ser buena o mala, pero el hábito es muy necesario. Pero si yo quiero tener el hábito de la lectura bíblica, tendré que leer la Biblia todos los días, y recién cuando la lea 30 días se va a convertir en un hábito.
Yo no puedo decir que tengo el hábito de la lectura bíblica si la leo un día y después me olvido y cada tanto la agarro. Eso no es un hábito. ¿No? Eso es un pájaro volando que cuando lo veo lo agarro y me acuerdo. ¿No? En 30 días que repito la misma acción se convierte en un hábito. ¿Qué hace usted habitualmente a la mañana? Espero que todos nos cepillemos los dientes, ¿no? Nadie le dice, nadie lo tiene que hacer, pero ya es un hábito. Porque lo hacemos todos los días y es muy bueno y es necesario. Pero también debemos aprender a crear los hábitos en nuestras vidas. Los hábitos que nos sirven muchísimo para nuestra vida espiritual. Uno de ellos, como le digo, es la lectura bíblica, la oración y el empezar a servir a otros. Pero hay que crear ese hábito. ¿De qué manera? Pensando en primer lugar, moviéndonos a la acción en segundo lugar, repitiendo esa acción para que se convierta en un hábito. Y el hábito en tu vida lo que te va a dar es el verdadero carácter de tu vida. ¿Quién eres realmente? Y el carácter tiene que ver con quién eres cuando nadie te está viendo. Ese es el verdadero carácter. Porque lo que eres cuando la gente te está viendo, esa es la careta. Lo que eres cuando nadie te ve, ese es el verdadero carácter de cada uno de nosotros. Y de acuerdo al carácter de cada uno de nosotros, vamos a poder cosechar el destino de nuestra vida. La visión tiene que ver con el valor, tiene que ver con algo intenso, tiene que ver con el servicio, es inclusiva, se mueve a través de la obediencia y siempre, siempre se trata de la necesidad de otros. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a poder estar en la visión de Dios. Y sepan, yo creo que tengo allí dos grafiquitos al final. A ver, ponelo allí. Lo que Dios ve, dale. A veces nosotros nos vemos así como ese pollito, ¿no? Recién nacido, medio destruido, medio feíto, como que no servimos para, ni para adorno, ¿no? Sirve el pollito. Dale el otro, que en realidad no era un pollito, era un águila. Es el mismo águila. Es el mismo águila. Pero nosotros muchas veces nos vemos de aquella manera cuando Dios nos sigue viendo de esta manera. Lo que Dios ve en ti es lo que el enemigo teme. Hasta que nosotros no escuchemos la voz de Dios, hasta que nosotros no nos movamos en esa dirección, nunca vamos a poder comprobar lo que Dios ya ha visto en nosotros, lo que Dios ya ha visto en nuestras vidas. Cuál es el plan y el modelo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué teme el enemigo? No lo que eres ahora, no como tú te ves. Lo que el enemigo teme es lo que Dios puso en tu vida y la manera en la que Dios te ve. ¿Cómo te ve Dios? Cuando lo que yo veo de mí y lo que Dios ve de mí concuerdan, es cuando el carácter de mi vida está siendo formado. Mientras esas dos cosas estén totalmente distanciadas, todavía estoy en el camino, todavía estoy en el proceso, todavía hay mucho por caminar, pero sabemos en qué dirección tenemos que mover. Hermano, que el Señor aclare nuestra visión y que nosotros seamos obedientes y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, no he sido desobediente a la visión celestial. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Señor, es nuestro deseo el poder decir, hacer nuestras las palabras de este pasaje bíblico. Señor, pero nos cuesta mucho poder hacerlo sinceramente y en realidad delante de ti. Pero Señor, queremos comenzar a caminar en obediencia. Aún en aquellas cosas que no están claras para nosotros, aún en aquellas cosas en las cuales tú todavía no nos has mostrado. Señor, enséñanos a no tener que esperar que tú nos muestres.
sino que con todo lo que tú ya nos has dicho, podamos caminar en obediencia. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, para que podamos ir plantando un pensamiento, plantando una acción, plantando un hábito, plantando un carácter. Y Señor, que empecemos a mirar las cosas con tus ojos. Que empecemos a sentir lo que está alrededor nuestro, de la misma manera que palpita tu corazón. Señor, queremos ser tus manos, queremos ser tus pies. Señor, queremos ser herramientas útiles en tus poderosas manos. Enséñanos a no pelear más con nosotros mismos y entregarnos en un total servicio a ti y a nuestros semejantes. Que podamos amarte de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, y que podamos también amar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, como a nosotros mismos. Señor, gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros, aún con nuestras imperfecciones. Pero Señor, reconocemos que tú tienes un plan con nuestras vidas. Reconocemos que aún aunque nos veamos como un aguilucho recién nacido, como un aguilucho que todavía no tiene fuerzas, tú ya nos ves con el propósito que nos has creado. Señor, que podamos caminar en esa dirección. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.